pasarías si la traición de tus seres queridos te condenara a la esclavitud en una tierra desconocida? Esta es la asombrosa historia de José, un hombre que pasó de ser esclavo a gobernante en el antiguo Egipto. Descubre los secretos ocultos, los complots oscuros y los misterios que nunca se han contado en esta fascinante narrativa llena de suspenso y drama. José, el hijo favorito de Jacob, cae en una trampa mortal. Sus hermanos, consumidos por los celos y el odio, lo venden a una caravana de mercaderes ismaelitas. En Génesis, capítulo 37, versículo 23 al 28, se narra cómo los hermanos de José, al verlo venir, deciden despojarlo de su túnica y arrojarlo a un pozo. Luego, en un acto de traición y ambición, lo venden por 20 piezas de plata a unos comerciantes que se dirigían a Egipto. Este episodio marca el inicio de una vida llena de sufrimiento y pruebas para José. Durante el viaje a Egipto, la desesperación y el miedo se apoderan de José. Es encadenado y forzado a caminar largas distancias bajo el sol abrasador del desierto. El hambre y la sed lo debilitan, mientras los mercaderes lo tratan con crueldad, viéndolo solo como una mercancía más. El tormento psicológico de saberse traicionado por su propia sangre y la incertidumbre de su destino aumentan su angustia. Este viaje no solo es un tránsito físico, sino también un descenso a los abismos de la desesperación. En medio de su sufrimiento, José recuerda las promesas de Dios a su abuelo Abraham y a su padre Jacob. Aunque está rodeado de oscuridad, mantiene viva una chispa de esperanza. Reflexionando sobre su situación, podemos ver cómo incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, aferrarnos a nuestra fe y a las promesas divinas puede darnos la fuerza para seguir adelante. La historia de José nos enseña la importancia de la resiliencia y la fe en tiempos de adversidad. Según una antigua leyenda oculta en los papiros egipcios, se menciona la llegada de un esclavo hebreo destinado a cambiar el curso de la historia. Este mito crea una atmósfera de misterio sobre el futuro de José en tierras desconocidas. Los mercaderes que compraron a José, sin saberlo, transportaban a un hombre cuyo destino estaba marcado por el dedo de Dios. Este aspecto añade una capa de intriga y presagio a la travesía de José. Al llegar a Egipto, José se enfrenta a un mundo completamente diferente, lleno de nuevos desafíos y peligros. Sin embargo, es en este nuevo entorno donde comenzará su transformación. La historia de José nos invita a reflexionar sobre cómo las pruebas más duras pueden ser el preludio de los mayores logros. A veces, los caminos más difíciles nos llevan a destinos que nunca habríamos imaginado. Para seguir explorando las enseñanzas y misterios de la historia de José, suscríbete a nuestras actualizaciones y recibe más contenido inspirador directamente en tu bandeja de entrada. José llega a Egipto y es comprado por Potifar, un oficial del faraón. En Génesis, capítulo 39, versículos 1 al 6, se relata cómo José, vendido como esclavo, es llevado a la casa de Potifar. Aquí, su vida se llena de trabajos extenuantes y abusos. José, con su fe inquebrantable y habilidades excepcionales, empieza a destacar entre los demás esclavos, lo que lentamente le gana la confianza de su amo. No obstante, esta nueva etapa en su vida está marcada por la crueldad y la dureza del trabajo. La casa de Potifar no es un lugar de descanso ni consuelo para José. Los días comienzan antes del amanecer y terminan mucho después del anochecer, con tareas que varían desde las más simples hasta las más agotadoras. A pesar de las penurias, José demuestra una habilidad inusual para organizar y administrar los asuntos de la casa. Su actitud diligente y su capacidad para resolver problemas lo hacen sobresalir, incluso bajo las condiciones más adversas. La fe de José es su ancla en estos momentos de oscuridad.
Aunque está lejos de su hogar y traicionado por sus hermanos, José mantiene viva la esperanza de que Dios tiene un propósito para él. Esta fe no solo lo sostiene, sino que también guía sus acciones diarias. La resiliencia de José nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, mantener la fe y la integridad puede transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Sin embargo, su creciente favor con Potifar no pasa desapercibido entre los demás esclavos y supervisores. Un grupo secreto de esclavos, envidiosos de la atención y confianza que José recibe, conspira contra él. Estos esclavos, resentidos por el éxito de José, planean sabotear su trabajo y poner en peligro su vida. La traición y las amenazas de muerte son una constante en la vida diaria de José, añadiendo un nivel de peligro e incertidumbre a su existencia ya difícil. La historia de José en la casa de Potifar también nos muestra cómo la envidia y el resentimiento pueden llevar a las personas a actuar de manera cruel e injusta. Este grupo de esclavos conspiradores representa a aquellos en nuestras vidas que, impulsados por la envidia, buscan derribar a quienes se destacan. La forma en que José maneja estas situaciones de traición y amenaza nos enseña la importancia de la sabiduría y la paciencia. A través de su sufrimiento y trabajo duro, José sigue ganando la confianza de Potifar. Su integridad y habilidades lo llevan a ser puesto a cargo de toda la casa, como se menciona en Génesis, capítulo 39, versículo 4. Potifar reconoce la mano de Dios en la vida de José y confía en él completamente, delegándole todas sus responsabilidades. Esta confianza, sin embargo, no lo exime de los desafíos y peligros que enfrenta diariamente. José nos enseña que, incluso en medio de la oscuridad y el sufrimiento, es posible mantener la fe y la integridad. Su vida en la casa de Potifar es un testimonio de cómo la perseverancia y la fe pueden llevarnos a superar incluso las pruebas más duras. José, encerrado injustamente en la cárcel por una falsa acusación, conoce al copero y al panadero del faraón, quienes también están prisioneros por ofensas en el palacio. En Génesis, capítulo 40, versículos 1 al 23, se relata cómo estos dos funcionarios tienen sueños inquietantes que no pueden entender. José, con su don divino para interpretar sueños, escucha atentamente sus relatos y les ofrece interpretaciones precisas. Esta habilidad especial es lo que eventualmente llevará a su liberación. El copero cuenta su sueño primero. Ve una vid con 3 ramas que florecen y dan uvas, las cuales él exprime en la copa del faraón. José le explica con total seguridad que las 3 ramas representan 3 días, al final de los cuales el faraón lo restaurará a su posición. El panadero, animado por la interpretación favorable del copero, relata su propio sueño. Lleva 3 cestas de pan sobre su cabeza, pero los pájaros comen del pan destinado al faraón. José le dice que las 3 cestas también simbolizan 3 días, pero en su caso, el faraón lo ejecutará y los pájaros devorarán su carne. Ambos sueños se cumplen exactamente como José había dicho. La precisión de las interpretaciones de José no es casualidad. Dios le ha dado este don para un propósito mayor. Sin embargo, existe una teoría fascinante que sugiere que José podría haber recibido ayuda de un prisionero misterioso que conocía los secretos de la interpretación de sueños. Este mentor desconocido podría haber compartido conocimientos esotéricos y técnicas avanzadas con José, ayudándolo a refinar su don. Aunque no hay evidencia concreta en las Escrituras, esta idea añade una capa de misterio y profundidad a la historia de José. La vida en la cárcel es dura, pero José nunca pierde la fe ni la esperanza. Su habilidad para interpretar sueños no solo le proporciona consuelo en su propia situación,
sino que también se convierte en una herramienta vital para ayudar a otros. Este acto de servicio desinteresado demuestra la importancia de usar nuestros dones para el beneficio de los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. Finalmente, el copero es restaurado a su posición, y aunque inicialmente se olvida de José, su recuerdo de la interpretación correcta será clave para la futura liberación de José. La historia de José en la cárcel nos enseña que nuestras habilidades y dones pueden abrir puertas inesperadas y cambiar nuestras vidas de manera radical. El faraón tiene sueños perturbadores que nadie puede interpretar. En Génesis capítulo 41, versículos 1 al 13, se relata cómo estos sueños inquietan profundamente al faraón, quien recurre a todos sus magos y sabios en busca de una explicación sin obtener respuesta alguna. En este punto crítico, José, quien ya había demostrado su habilidad para interpretar sueños mientras estaba en prisión, es llamado para desentrañar el misterio de los sueños del faraón. La precisión y profundidad de José al interpretar estos sueños no solo asombran al faraón, sino que también marcan un giro decisivo en la vida de José. La lucha interna de José es evidente al enfrentarse al faraón, un gobernante despiadado y supersticioso. A pesar de su humildad y fe, José debe confrontar a una figura de poder inmenso que puede decidir su destino con un solo gesto. La interpretación de los sueños del faraón, que predicen 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, coloca a José en una posición de gran responsabilidad y peligro. Este encuentro con el faraón resalta la valentía y la sabiduría de José, quien a pesar de sus temores confía plenamente en la guía divina. Es un hecho que los sacerdotes del faraón intentan sabotear a José, temiendo perder su influencia sobre el faraón. Estos sacerdotes, celosos del favor que José empieza a ganar, conspiran para desacreditarlo y mantener su control sobre el gobernante. La corte del faraón se convierte en un campo de batalla de intrigas y traiciones, donde José debe navegar con astucia y fe. Este entorno hostil y lleno de conspiraciones pone a prueba no solo las habilidades interpretativas de José, sino también su capacidad para mantenerse firme y fiel a sus principios. El intrincado juego de poder y traición dentro del palacio es un desafío constante para José. A pesar de las maniobras de los sacerdotes, José logra no solo interpretar correctamente los sueños del faraón, sino también presentar un plan detallado para enfrentar los años de hambruna. Su propuesta de almacenar el grano durante los años de abundancia para usarlo durante los años de escasez es aceptada por el faraón, quien lo nombra gobernador de todo Egipto, como se describe en Génesis, capítulo 41, versículo 40. José debe sortear múltiples amenazas y sabotajes en su camino hacia el poder, demostrando que la integridad, la fe y la sabiduría pueden prevalecer incluso en las situaciones más complejas y peligrosas. Su ascenso desde la cárcel hasta la corte del faraón es un testimonio de la intervención divina y la capacidad humana para superar las adversidades más grandes con determinación y confianza en un propósito mayor. Tras interpretar correctamente los sueños del faraón, José predice 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, como se relata en Génesis, capítulo 41, versículos 14 al 45. Esta hazaña le otorga un reconocimiento inmediato y es nombrado gobernador de Egipto. La transformación de José de esclavo a líder es un testimonio de la providencia divina y su propia inteligencia y habilidad. La interpretación de los sueños del faraón no solo salva a Egipto de la calamidad, sino que también establece a José en una posición de poder y autoridad sin precedentes para un extranjero. José enfrenta grandes desafíos al implementar su plan para salvar a Egipto de la hambruna.
Debe organizar un sistema eficiente para recolectar y almacenar el exceso de alimentos durante los años de abundancia. Su plan es meticuloso y exige una coordinación perfecta entre todas las regiones del país. La tarea es monumental, pero José, con su visión y determinación, logra establecer un sistema de almacenamiento que asegura la supervivencia de Egipto durante los años de escasez. A pesar de su nuevo estatus, José enfrenta una resistencia interna de los nobles y gobernadores locales que no aceptan ser dirigidos por un extranjero y exesclavo. Estos líderes locales ven a José como una amenaza a su poder y autonomía. La envidia y el orgullo alimentan su oposición y buscan maneras de socavar su autoridad. Sin embargo, José demuestra una astucia y estrategia excepcionales. Entiende que ganarse el respeto y el control no será una tarea fácil. José utiliza su conocimiento profundo de la administración y su habilidad para interpretar los signos del tiempo. Su estrategia incluye no solo la implementación efectiva de su plan de almacenamiento, sino también la diplomacia y la construcción de alianzas con aquellos que inicialmente se oponen a él. A través de su sabiduría y habilidades interpersonales, José logra convertir a algunos de sus oponentes en aliados. Su éxito no solo se debe a su capacidad para prever la crisis, sino también a su habilidad para manejar a las personas y las políticas internas del reino. La historia de José nos enseña que la verdadera grandeza se revela en la capacidad de enfrentar y superar las adversidades. A través de su fe inquebrantable y su inteligencia práctica, José no solo asegura la supervivencia de Egipto, sino que también demuestra que el carácter y la competencia pueden transformar incluso las situaciones más desalentadoras. La ascensión de José al poder es una lección de perseverancia, estrategia y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y a las visiones que Dios pone en nuestros corazones. Durante la hambruna, los hermanos de José viajan a Egipto en busca de alimento, sin saber que José es el gobernador. En Génesis capítulo 42, versículos 1 al 38, se narra cómo Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar grano, ya que la hambruna ha golpeado duramente a Canaán. José, al ver a sus hermanos, los reconoce de inmediato, pero decide esconder su identidad. Esta decisión no es por venganza, sino para probar si han cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. El drama se intensifica cuando los hermanos enfrentan la culpa y el arrepentimiento por sus acciones pasadas. José, a través de una serie de pruebas, busca discernir si sus corazones han sido transformados. En este proceso se introduce un complot oscuro entre algunos de los hermanos. Temen que si José descubre la verdad sobre su relación con Benjamín, pueda vengarse. En particular, algunos hermanos planean deshacerse de Benjamín para protegerse a sí mismos. Este complot es un reflejo de su temor y desesperación. Sin embargo, José, con su astucia y perspicacia, descubre este plan y lo frustra, asegurando la seguridad de Benjamín. La tensión es palpable cuando los hermanos enfrentan las consecuencias de sus acciones y el miedo de perder a otro hermano. Finalmente, en Génesis capítulo 45, versículos 1 al 15, José revela su identidad a sus hermanos. El momento está lleno de emoción y alivio, tanto para José como para sus hermanos. José, luchando internamente entre el deseo de venganza y su amor por su familia, opta por el perdón. Este acto de perdón es monumental, demostrando la grandeza de su carácter y su profunda fe en Dios. La redención y el reencuentro con su familia marcan un nuevo comienzo para todos ellos. La revelación de José a sus hermanos no solo trae alivio, sino también una profunda reflexión sobre el poder del perdón y la restauración de relaciones rotas. Este capítulo nos enseña que, aunque el camino del perdón puede ser difícil,
es esencial para la verdadera reconciliación y la paz interior. José no solo perdona, sino que también ofrece su protección y provisión a su familia durante los años de hambruna, asegurando su bienestar. Además, se descubre un manuscrito antiguo que José deja a su descendencia. Este manuscrito revela los secretos y lecciones que José aprendió a lo largo de su vida. Incluye advertencias sobre el poder, la fe y la supervivencia. José, habiendo experimentado la traición, el sufrimiento y la redención, comprende profundamente la importancia de estas lecciones. El manuscrito se convierte en un legado invaluable, guiando a futuras generaciones en la sabiduría y la fe que José encarnó. La historia de José es una poderosa narrativa de transformación, perdón y redención. Nos muestra que, a pesar de las adversidades y las traiciones, la fe y el carácter pueden llevarnos a superar los desafíos más grandes y encontrar la paz y la reconciliación. ¿Qué harías tú en una situación de traición y perdón? Para recibir más historias inspiradoras y enseñanzas, suscríbete a nuestras actualizaciones.